Hola a todos, bienvenidos oyentes a su podcast de arquitectura. Aquí encontrarán las entrevistas más exclusivas sobre los edificios más emblemáticos alrededor del mundo. Ya me conocen, soy David Montealegre y para el episodio de hoy en Arquilocura tenemos a una invitada muy especial. Ella es Miss Edith Pulitzer, hija del famoso editor de prensa Joseph Pulitzer. Hola David, gracias por la invitación. Hoy Edith nos acompaña para hablar del emblemático rascacielos New York World Building, o más conocido como 53 de Park Row, un edificio construido entre 1889 y 1890 por el arquitecto George Brown. La construcción tenía una altura de 106 metros en las que se encontraban 20 plantas para uso de oficinas y del diario World, además de una enorme cúpula en la que se encontraba la oficina del padre de Edith. Así es, David. De hecho, este edificio fue catalogado como el rascacielos más alto del mundo entre los años 1890 y 1894, siendo superado por el Manhattan Life Insurance Building. Vaya, el Manhattan Life Insurance Building, qué buen dato. Y tengamos en cuenta que el apodo de 53 de Park Row viene dado por su ubicación. Por favor, cuéntanos un poco más de Edith. Claro, el edificio se encontraba localizado en el downtown de Manhattan, entre 53 y 63 de la avenida Park Row, con la intersección de Frankfurt Street. Alrededor estaba también la estación subterránea, el edificio de la corte y el puente de Brooklyn. Vaya, qué ubicación tan interesante la de este edificio. En términos más arquitectónicos, se podría decir que era un lugar donde convergían tres realidades: la densidad del downtown de Manhattan, los gigantescos edificios institucionales y la infraestructura del puente de Brooklyn. Pero, Edith, ¿tú sabes qué ocurría en Nueva York cuando tu papá pensó en construir el edificio? Pues David, para la época, Nueva York tenía un gran consumo de periodismo sensacionalista cercano al Partido Demócrata. Esto conllevó a que el diario de mi padre lograra conectar con la clase obrera e inmigrantes que llegaban por esos tiempos a Nueva York, lo que generó grandes ventas y le dio el dinero suficiente para que pudiera construir el edificio más alto de la ciudad. Claro, por lo que cobra bastante importancia la localización que escogió tu padre, cerca a la alcaldía y a la corte de la ciudad, porque al parecer también tenía una gran conexión política y podía estar muy, muy próxima a ese poder político en la localización en la que estaba el edificio. Así es, David. Grandes personajes de la política del momento iban a su oficina, en la cúpula, a conversar sobre lo que ocurría en la ciudad. Así es, de hecho, esta cúpula también representaba ese poder que tu padre estaba adquiriendo con el diario y una posible sensación de control, digamos ya porque desde su oficina tenía una gran vista a la ciudad de Nueva York y se posicionó claramente de inmediato en el skyline neoyorquino. ¿Sabes sobre, sabes algo sobre qué llevó a tu padre a encargarle este edificio al arquitecto George Brown? Claro, David, mi padre contrató a George Brown porque en esa época era el arquitecto más prestigioso entrenado en la tradición de las bellas artes. Había diseñado hoteles y edificios comerciales muy interesantes donde revolucionó el diseño con el uso de innovadores elementos. Con decirte que fue el encargado de diseñar uno de los primeros edificios en usar ascensor. Claro, el ascensor que había sido creado apenas unas pocas épocas antes. Y hablando sobre ese edificio de los primeros de implementar el ascensor, hablas del Equitable Life Assurance Building, ¿cierto? Así es, David. A raíz del uso del ascensor fue que se pudo seguir construyendo edificios de mayor altura. Así es, Edith, tienes toda la razón. Y bueno, ¿qué fue exactamente lo que le pidió tu padre al arquitecto George? Mi padre tenía en mente muchas ideas para su edificio. Quería un lugar novedoso, auténtico y revolucionario. Entonces George le propuso que fuera un bloque rígido que se extruyera verticalmente, emulando un poco el viejo estilo muy popular para la época, las bellas artes. Que sí, con razón. Eso se notaba bastante en la fachada frontal, donde se veía la separación de las ventanas y las columnas que hacían que el edificio se viera, digamos, tan monótono y tan simple. Sí, y también como te comentaba, George era un arquitecto muy innovador y en este edificio utilizó revestimientos de acero al interior para dar esa extraña impresión de observar una jaula.
Fue uno de los primeros en introducir esta técnica de construcción en rascacielos. Claro, y también tengo entendido que utilizó muros de mampostería para darle estabilidad y poder apoyar la cúpula de la que hablábamos, donde tenía sus reuniones. Además, también tengo entendido que la cúpula estaba revestida de una capa dorada. Sí, de igual forma en este edificio se utilizaron materiales que se usaron en otros edificios contemporáneos a este, como la arenisca, el granito rojo y azul. Vaya, qué interesante. Y ahora, digamos, refiriéndonos un poco al interior del edificio, ¿recuerdas cómo era la distribución del 53 de Park Row en su interior? Ay, pues David, yo me acuerdo de cuando era muy pequeña haber entrado al edificio y encontrar en que había dos sótanos. Recuerdo también que como el ascensor era algo tan novedoso, le tenía algo de miedo. Así que siempre jugaba con mi padre a que yo podía ganarle subiendo por las escaleras hasta su oficina en la cúpula del edificio. Claro que yo siempre perdía porque eran demasiados pisos, así que me detenía a descansar en algún piso. Recuerdo que en la primera planta había muchos salones y puertas junto con el hall de entrada. En cambio, el resto de los pisos tenían la misma distribución. Eran casi que plantas libres, espacios muy abiertos que permitían albergar gran cantidad de personal y facilitar la circulación dentro de tanto ajetreo que suponía un periódico. Vaya, qué recuerdos tan bonitos tienes, Edith. Me imagino que esos recuerdos te traen mucha nostalgia. Sí, bastante. Además que, como sabemos, todos mis hermanos y mi padre ya han fallecido y de él me quedan esas lindas memorias. Entiendo, Edith. ¿Y qué pasó después del fallecimiento de Joseph, de tu padre? Bueno, mi padre murió en el año 1911, ya entonces no estaba la figura a cargo del periódico y tanto mis hermanos como yo teníamos otros proyectos. Así que en el año 1931 decidimos vender el periódico a otra compañía, a la empresa EW Scripts. Sin embargo, entre todos decidimos mantener la propiedad del edificio. Cabe resaltar que para la época, en los años 30, la ciudad comenzó a desarrollar un plan urbanístico que incluía la ampliación de la salida de automóviles del puente de Brooklyn. Y esto implicaba que tocaba demoler el edificio. Pero debido a la falta de recursos en el momento para llevar a cabo el plan, este fue suspendido durante 20 años. Pero para nuestra desgracia, el plan fue retomado en el año 1952 y el edificio fue finalmente demolido en el año 1955. Entiendo, Edith. ¿Y tienes alguna idea de qué se encuentra hoy en el lugar donde antes solía estar el 53 de Park Row? Sí, en la actualidad este es un lugar bastante extraño, ¿Extraño? ¿Por qué dices que extraño? porque confluyen varias realidades y escalas sin ningún tipo de continuidad entre ellas. Me imagino que esto se debe a la enorme densidad edificatoria en vertical que ha supuesto el desarrollo y el crecimiento de Manhattan. Claro, y tú como crítico de la arquitectura supongo que también apoyas la opinión de que el espacio que hoy ocupa debe ser un punto urbano de gran importancia para Manhattan. Sí, así es, claro que sí, concuerdo completamente contigo, Edith. Sin embargo, ahora está rodeado por tráfico constante proveniente en gran medida del puente de Brooklyn y además las pendientes para los automóviles construidas en los años 60 finalizan en la plaza del ayuntamiento, provocando pues el colapso de las calles adyacentes. A esto se le suma la congestión por las miles de personas y ciclistas que lo frecuentan y que asimismo desembocan en el mismo lugar donde desemboca el tráfico rodado. Entonces, queridos oyentes, como conclusión de este apartado, el sitio donde alguna vez existió el famoso New York World Building es lo que se conoce como un patchwork o un reviento urbano, donde confluyen distintas zonas de Nueva York, eso sin resolver correctamente sus conexiones. En definitiva, todo lo antes mencionado sería el resultado de la densificación y el crecimiento que, como todos sabemos, ha tenido Manhattan de una manera acelerada. Exactamente, un patchwork en su máxima expresión. Bueno, lastimosamente se nos está agotando el tiempo, pero estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación a unirte a este podcast, Edith, y nos hayas compartido tantas anécdotas y datos que no conocíamos del edificio 53 de Park Row. No, gracias a ti, David, por la invitación. Fue muy emocionante recordar y traer
estas experiencias vividas. Bueno, queridos oyentes, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y se hayan emocionado con esta locura que es la arquitectura. Nos vemos en el siguiente episodio.